Pues muchas gracias por venir y por estar aquí todos y todas, y especialmente a los periodistas, las periodistas que van a cubrir la rueda de prensa. Bueno, hemos hecho esta convocatoria pues para explicar efectivamente de qué vamos a hablar en un encuentro que vamos a tener entre diputados y miembros de sindicatos y de interlocutores sociales para hablar sobre el dumping en el sector del transporte. Lo hacemos también con otras dos diputadas que provienen de Finlandia y que provienen de Dinamarca, países que, al igual que España, están muy afectados por todas las situaciones en materia de transporte, precisamente con este dumping social, laboral que se está produciendo. ¿Qué significa? Significa que determinadas empresas se trasladan a otros países donde las condiciones laborales de los trabajadores son mucho más bajas, tienen unas condiciones laborales peores y salariales peores que allá donde realizan la actividad laboral. Nos encontramos, pues por ejemplo, que empresas españolas se dan de alta en países del este, mientras que hacen toda la actividad en España, pero con las condiciones laborales con los trabajadores de los países del este donde se han dado de alta. Esto está produciendo pues que lógicamente las condiciones laborales, las condiciones salariales, las condiciones sociales estén yendo hacia la baja y perjudicando al conjunto de los trabajadores. Y no es un problema, esto lo queremos dejar claro, no es un problema de los trabajadores, que sean de un país o que sean de otro país, es un problema de las empresas y de cómo las empresas organizan, distribuyen y hacen su estrategia empresarial. Son a las empresas a las que no les importa obtener los beneficios a base de empeorar las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras, sean de donde sean. Son estas empresas las que no les importa tener trabajadores que no cumplen con la normativa europea que está desarrollada en materia de transporte, de cualquier tipo de transporte aéreo, transporte por carretera, transporte marítimo, donde nos estamos encontrando con estos problemas, y son estas empresas las que no tienen ningún empacho en saltarse por encima precisamente toda la normativa laboral en esta materia, incumpliendo lo establecido en cabotajes, en tiempos de descansos, en la normativa sobre control, etcétera. Es triste que tengamos que hacer unas jornadas no tanto para reivindicar derechos, que sería lo lógico que tendríamos que hacer, sino que es triste que tengamos que hacer unas jornadas de esta naturaleza para exigir algo básico, y es que se cumpla la normativa europea en materia de transportes, en materia de movilidad, que se cumpla esta normativa. Malos tiempos, cuando hay que exigir el cumplimiento de las normas y no, evidentemente, tener que estar pidiendo derechos. La presentación muy interesante, porque al final, como bien has dicho, estamos aquí ya en el último extremo. Es decir, nosotros como plataforma hemos estado observando que el efecto del dumping ha arrasado con familias enteras de autónomos, de asalariados y de pymes, que ven sin esperanza incluso muchas veces cómo al final esos precios, esas condiciones y la situación en general del transporte de mercancías por carretera pues está destrozando la ilusión que se ha tenido en un sector en el que siempre se ha pensado de que se trabajaba porque gustaba, ¿no? El camionero es la persona que realmente vive su profesión. En una cuestión de 10 años hasta la época en la que nos encontramos actualmente, hemos estado viendo como muchas empresas españolas pues se han organizado para salir fuera de nuestra nación y tener trabajadores contratados en países especialmente del este, los que están haciendo el trabajo en España, ese cabotaje, y que al final lo que producen es una bajada de precios en general, que por un lado hace que el autónomo tenga que estar pues trabajando como muchas de las empresas, incluso las más fuertes, las que tienen flotas, los tenders, están trabajando ya sobre unos 60 céntimos, que para aquel que no lo sepa, en el observatorio de transporte que se hace en España, los costos de ese transporte están cifrados alrededor del
1,20 €, 1,30 €. Es decir, el señor sale con el camión a trabajar cuando lo que intenta es que de alguna manera, por lo menos, no le cueste que esté parado. En algunos casos hay gente que tiene que coger y al vender el camión perder el patrimonio, porque está el patrimonio abocado a que pueda estar teniendo un beneficio de una empresa, sobre todo en el caso de los autónomos, que hay muchos de los autónomos, porque España, por la peculiaridad que tiene, muchos de los pequeños autónomos tienen contratados asalariados, pues se ven primero en la obligación de intentar sacar adelante un negocio que económicamente no lo pueden sacar, despiden al asalariado y después tienen que cerrar, perder la casa, perder sus bienes. Eso está sucediendo hoy en España. Vemos en las áreas de servicio, en las pocas que hay, sobre todo mal vigiladas, vemos a señores que vienen haciendo rutas dentro de España, ese cabotaje que nos viene de Portugal especialmente, o que nos entra desde Francia con señores de países del este, que están en esas áreas de servicio a la desesperada, están intentando sobrevivir. O sea, se cuentan los camiones abiertos como si fueran tenderetes y cerca de ellos los propios trabajadores que intentan sacar adelante un negocio, lo que es la parte de los autónomos, o un trabajo digno por parte de los asalariados, que o bien les intentan atacar, les intentan... en fin, la cuestión es que la situación real que tiene ahora mismo el sector del transporte de mercancías por la carretera invita a pensar que si la Comunidad Europea no pone medidas para que se haga una inspección, pero no como se está haciendo actualmente, que realmente abarca solo un 5% de lo que se tenía que hacer, y no se llega a tocar a las empresas, que es donde realmente podría encontrarse el núcleo de lo que está sucediendo, sino que tenía que hacerse es cumplirse la ley o hacerla cumplir para que esta situación no se diera. Lo que estamos viendo muchas veces, que el poner un imán para que el tacógrafo no vaya contando los tiempos, es ya incluso un negocio donde en algunos restaurantes de Portugal ya lo tienes y lo puedes comprar a un módico precio. Esto no puede seguir así. Nosotros venimos reivindicando esto en España por distintos medios y deseamos de verdad que la Unión Europea tome conciencia de ello, porque el falso autónomo va a ser el que al final ocupe nuestro espacio. Personas que van a estar trabajando en condiciones de asalariado, pero pagándoselo todo. La esclavitud está a puertas con este tema y la verdad es que nosotros reclamamos que se los escuche y como mínimo que se haga algo con lo que ya está, que se ponga la ley en marcha y se aplique, pero se aplique bien, a ver si tenemos suerte. Bueno, pues el sector aéreo, pues evidentemente tampoco se puede quedar al margen de estas situaciones, ¿no? El tema de la globalidad y sobre todo en un transporte como es el aéreo, donde las compañías aéreas se mueven a nivel mundial, pues es lógico que tengamos los mismos problemas que pueden tener o similares el resto de los sectores que estamos en transportes, ¿no? Nosotros quizá tenemos una situación un poco más complicada porque daros cuenta que cualquier empresa puede montar una base de técnicos de cabina, que son los TCPs, los azafatores de toda la vida, ¿no? Y estamos teniendo problemas en todas direcciones, ¿no? Gente que contrata en España porque sale mucho más barato que, por ejemplo, en Noruega, Norwegian, esto lo tenemos con Norwegian, o tenemos también a la gente de, por ejemplo, de Ryanair, ¿no? Que los contratan en Irlanda en algunos casos, o vienen a España y los contratan a través de TTs. Claro, a través de TTs nosotros la labor sindical es muy complicada porque evidentemente son contratados de una TT y nosotros no tenemos posibilidad de entrar como sindicato a realizar ningún tipo de acción, ni elecciones sindicales, ni representación, ¿no? Entonces nosotros tenemos una pelea interesante con todo esto, ¿no? Que aparecen compañías, desaparecen compañías, y lo que estamos intentando es que, bueno, en Ryanair ya hemos conseguido que contraten a través del INEM, ya lo de las ETTs lo hemos echado abajo, con lo cual ya tenemos un cierto control, y nuestro objetivo siempre ha sido el manejar toda esta situación a través de convenios colectivos, ¿no? Como mínimo que tengan una regulación, aunque sea a nivel nacional, que no es la peor que pueda haber en el mundo, ¿no? Porque aquí no estamos hablando ya de países europeos, estamos hablando de países mundiales, ¿no? Por ejemplo, Air Europa, por poner algún ejemplo, pues en sus últimos hechos lo que ha conseguido ha sido hacer una selección de personal en Santo Domingo, ¿vale? Para traerlos como parte de la tripulación española. Están contratados allí
y lo que hacen es tener un porcentaje de la tripulación que son de origen ahí, que no tenemos nada en contra de ellos, pero que nosotros lo que queremos es que se les aplique el convenio nacional que tienen los TCPs de Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos intentando conseguir que esa gente sea contratada en España, pero es muy difícil porque no hay nada que les prohíba esa situación. Entonces, lo que sí que estamos pidiendo es una regulación. Y la regulación en este caso es complicada, ¿no? Porque en algunas empresas el contratar en España les sale más caro y en otras les sale más barato, ¿no? Entonces no sabemos dónde tenemos un doble dumping, ¿no? Ryanair a lo mejor los contrata aquí o Norwegian los contrata aquí porque les sale más barato que contratarlos en Noruega. Entonces decimos, bueno, esto también es dumping, ¿no? Porque con los precios que tienen y los convenios que tiene Noruega, pues sería mucho más caro el dar este producto. Y al contrario, luego tenemos el caso de Ryanair, que contrata en Ryanair, o sea, que contrata en Irlanda para traerlos aquí. O sea que nuestros problemas pues son muy diversos y en algunos casos pues tampoco podemos exigir que se haga un tipo de regulación concreta. Nosotros creemos que lo que no podemos consentir en ningún caso es aquella competencia desleal que está habiendo, ¿no? Luego pues tenemos el caso del grupo IAG. El grupo IAG sabéis que es la fusión que hubo entre British e Iberia, que luego se ha incorporado Vueling, que luego se ha incorporado Aer Lingus hace 4 días y que como consecuencia de esa fusión o de esa compra o de esa creación de ese grupo pues hay un excedente en todas las compañías, ¿no? El excedente es que en algunos casos, como es el caso de Iberia, pues lo tenemos regulado a través de un expediente de regulación de empleo, con lo cual la gente que es mayor de 58 años pues se va con una prejubilación. Todos aquellos que quieren una baja incentivada pues también se pueden acoger a una baja incentivada, porque hay algunos elementos dentro de la empresa que están saliendo hacia Croacia, como puede ser el tema de contabilidades, el tema de compras. Entonces lo que hacen las compañías es que fusionan esos departamentos, los hacen desaparecer y se los llevan a los países del este, que les salen mucho más barato. O sea que tenemos dumping por todos lados, ¿no? Lo único que podemos controlar hasta ahora es el tema de servicios en los aeropuertos, como puede ser el servicio de handling, que ahí sí tenemos un convenio sectorial y cualquier empresa que viene, que licita por un concurso de handling o que viene a hacerse el auto-handling, lo tenemos regulado a través de convenios sectoriales, ¿no? O sea que esa parte la tenemos controlada. ¿Qué nos queda ahora mismo? Pues el tema de los técnicos de cabina, lo que conocemos todos por azafatas, azafatos, y el tema de los servicios estos centrales que se desplazan, como puede ser no solo temas de contabilidad, compras, sino los call centers, que yo creo que eso nos pasa en todos los países y creo que nos pasa en todos los sectores, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos intentando pues regular todo a través de convenios colectivos. Con Ryanair ya nos podemos sentar a negociar convenios, cosa que era imposible hace tiempo. Con EasyJet, que es otra compañía a bajo coste, también tenemos acuerdos de convenio. Y bueno, pues lo que estamos es expectantes de que según nos van entrando compañías low cost, pues irlas regulando con unas condiciones que como mínimo en el país tengamos reguladas, ¿no? Y ese es nuestro trabajo. Yo creo que el trabajo sindical es, aparte de la atención a los trabajadores, es conseguirles una regulación, y eso es lo que estamos consiguiendo en algunos casos, en la mayoría de los casos, con las empresas que son low cost, que son las más difíciles de controlar. Y eso es un poco la situación del sector aéreo. Gracias. Como sabéis, para Comisiones Obreras la lucha contra el dumping social en todas sus formas pues constituye una de las prioridades, ¿no?, de nuestra acción sindical diaria. Y en ese sentido, como ha comentado Paloma, estamos impulsando junto con la Federación Europea del Transporte, que es la que está liderando esta campaña, estamos impulsando la recogida de 1 millón de firmas dentro del marco de lo que nos permiten las competencias de la Unión en una iniciativa ciudadana europea que hemos denominado por un transporte justo. En el caso de España la hemos llamado transporte social sí, porque entendemos también que tiene que haber otros elementos que vayan ligados también a la sostenibilidad de los transportes, ¿no? ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo, ya han comentado casos prácticos los aquí presentes, es proponerle a la Comisión Europea, en caso de que recojamos ese 1 millón de firmas,
toda una serie de medidas que entendemos que pueden contribuir a frenar esta desigualdad y al desequilibrio que sabéis que existe entre las normativas en torno al libre mercado y los derechos sociales y laborales de las personas, y máxime con las sentencias de los tribunales de justicia de la Unión Europea que, por desgracia, en los últimos años, con respecto a estas cuestiones de los trabajadores desplazados, a la hora de potenciar o a la hora de proteger a también los sindicatos en su derecho a ejercer acciones sindicales colectivas, pues ha supuesto un freno negativo para los propios sindicatos y para los propios trabajadores, ¿no? Entendemos que en primer lugar es necesario reconocer, y es lo que queremos también que haga la Comisión Europea, que reconozca esa definición del dumping social, porque hay que buscar esa armonización al alza de la legislación laboral en el sector del transporte, y aprovechando también pues las declaraciones que el propio Juncker hizo hace unos meses, ¿no?, planteando en su discurso de inauguración que igual salario, igual trabajo, igual salario, y también pues parece que se ha mostrado positivo con todo lo que tiene que ver con la necesidad de regular y combatir el dumping social. No me voy a extender mucho, si queréis luego hacéis preguntas, pero entendemos que entre las cosas que le vamos a pedir, por ejemplo, si conseguimos ese 1.000.000 de firmas, pues va a estar el pedirles que revisen la directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, el que se modifique la legislación que ya existe para garantizar cuestiones como, por ejemplo, que las licitaciones de servicios en las distintas modalidades de transporte no causen un deterioro de las condiciones de trabajo y una pérdida de empleos. Estamos viendo que la legislación existe y no se cumple, lo han comentado antes. El caso, por ejemplo, en el sector de carretera de las empresas buzón es un elemento pues a tener en cuenta, y aunque sí que hay una nueva directiva, que es la 2014/67, que se ha puesto en marcha para exigir, es que es curioso que tenga que haber una directiva que se haya hecho para ver si se exige, para exigir el cumplimiento de la directiva de desplazamiento de trabajadores. Es un poco absurdo, ¿no? Luego, pues elementos como en otros sectores, como el sector ferroviario, por ejemplo, donde tenemos en el ámbito ferroviario, sabemos que las liberalizaciones, que esto es lo que está pasando en todos los sectores, esa liberalización absoluta está llevando a que haya rebajas en los costes laborales por esas licitaciones que van siempre pues eso, a la baja y al detrimento de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. No os voy a contar lo que ya sabéis del sector marítimo, ¿verdad?, cómo está causando estragos con aquellos buques que recurren a los pabellones de conveniencia para reducir los costes, y cómo estamos teniendo en el caso español a los propios alumnos de las escuelas náuticas que no pueden ni siquiera hacer prácticas en los buques porque los armadores deciden que prefieren contratar a personas de terceros países, y para qué van a contratar a aquellos chavales que se están formando precisamente para este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, en definitiva, entendemos que tenemos un paquete muy interesante de medidas que esperamos que la Comisión Europea, si conseguimos esas firmas que os invitamos a promover y a recoger, pues nos escuche y nos haga caso, y en última instancia, como elemento fundamental, entendemos que es necesario que la Unión Europea en su conjunto limite o imponga una cláusula de progreso social que integre los derechos sociales y laborales con los principios de la libre circulación. Y eso sería el elemento fundamental, ¿no?